Buenos días, mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Empezamos una nueva mañana, pero antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por las bendiciones y dones que derrame cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. El área que vamos a trabajar es personal social. Estamos miércoles 18 de noviembre, semana 33. Hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Tu cuaderno o hoja de reuso, lápiz o lapicero, el anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Anexo 2. Historia del voto femenino en el Perú. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro propósito? ¿Qué vas a aprender hoy día? ¿Qué vas a lograr con esta actividad? Explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Eso es lo que vas a aprender hoy día. Vas a explicar, ¿no? Los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. ¿Serán los mismos roles? Ustedes hemos tenido ya en sesiones anteriores que estamos estudiando aquello. Cuando hablamos de la época del virreinato, estamos hablando en la época antes de la independencia. Si vamos a celebrar ya nuestro bicentenario hace 200 años quizás más, ¿ustedes creen que seamos igual, estemos viviendo lo mismo? No lo creo, ¿no? Entonces vamos a ver en qué se diferencia entonces aquello. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? 1. Argumentar. Vamos a poner esto acá. Argumentar sobre las bases de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. 2. Dice, describir. ¿Qué vas a describir? Cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. 3. Dice, utilizar. ¿Qué vas a utilizar? Utilizar en tus argumentos categorías temporales, como en el virreinato, en la actualidad, etc. ¿Cuáles son las categorías temporales? El virreinato, empezamos. ¿El virreinato cuándo? ¿En qué tiempo ocurrió? ¿Ahora o hace muchos años atrás? ¿No? Tenemos que saber cuáles son las categorías temporales para poder hacerlo. Entonces, ¿qué esperamos que logre desarrollar esta actividad? 1. Argumentar. ¿Qué vas a argumentar? Sobre las bases de información confiable. Vas a leer para poder argumentar aquello. Acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. 2. Describir cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, en la época que ocurrió el virreinato y la actualidad. 3. Utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la época del virreinato, en la actualidad, etc. ¿No? Entonces tienes que saber cuándo ocurrió el virreinato. El virreinato ocurrió muchos años atrás. Van a ser hace 200 siglos y cada siglo equivale a 100 años. ¿No? Hace 200 siglos, entonces quiere decir cerca de 200 años terminó el virreinato, ¿no? Entonces tenemos que saber aquello. Lee atentamente los siguientes testimonios. El testimonio de la abuelita de Justina. ¿Se acuerdan lo que leímos el día lunes? ¿No? La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Cuando leímos lo que decía Justina, que su abuelita le había recomendado que ella debería aprender a lavar y a cocinar para que sea una buena esposa, entonces ya sabemos de dónde venía esa idea de la abuelita,
¿no? Ella misma está explicando acá que cuando tenía 17 años, que ella nació en el año 1947, ¿qué era lo más importante para la mujer? Dice, era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar. ¿Para qué era importante aquello? Pues eran las labores para que sea una buena esposa. Para eso era importante que las mujeres lavaran, cocinaran, plancharan, para que sea una buena esposa. ¿Qué nos quiere decir aquello? Una buena esposa es que se tiene que quedar en casa a lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos. Mientras que el esposo, ellos sí, o los hombres de esa época debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia. ¿No? Ellos sí lo podían hacer, más no las mujeres, pues era ese su deber. Por otro lado, también nos dice que no tenían derecho al voto, ni las presidenciales ni en las municipalidades, ya que ese era un derecho solo de los hombres. Los hombres eran los únicos que tenían derecho al voto, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Por eso que la abuelita de Justina le aconseja a su niña, a su nieta, Justina le aconseja que ella tiene que aprender a lavar, cocinar y planchar para que sea una buena esposa. ¿Pero por qué lo dice ella? Porque así le inculcaron a ella, así le enseñaron a ella, ¿no? Pero estamos en esa época, estamos en la época donde las mujeres no estudian, no trabajan. Estamos en la época donde las mujeres no dan su derecho cívico, que son las elecciones, que nosotros tenemos el derecho de votar para buscar a nuestro candidato, quien sea el mejor. No tenemos ese derecho. Pues los tiempos han cambiado, ¿se dan cuenta? Ya no es como pensaba la abuelita de Justina. El testimonio de mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17 en el año 2002, ¿se dan cuenta qué épocas tan diferentes? Decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos e hijas. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinos y vecinas, quienes confían mucho en ella. ¿Se dan cuenta que acá está totalmente cambiado? La mamá de Antonio, a los 17 años, decide postular a la universidad, decide estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Actualmente ella nos cuenta que es jueza y que ejerce la labor con mucho orgullo. Además cuenta que ella se casó con el papá de Antonio y ambos, él primero le dice, le apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades, ¿no? Ellos se comparten la cocina, el aseo de la casa y cuidan a sus hijos, ¿no? En lo que se refiere en los estudios, en la disciplina, ¿no? En la salud, en la alimentación, en todo lo cuidan a sus hijos. Y es más, dice, cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas, es decir, cuando ella está muy ocupada, ¿no? Entonces él asume esas labores totalmente. Y ella está pensando justamente en esta actualidad, dice, postular para ser alcaldesa, pues ella piensa pues que puede hacer mejoras en su localidad, en la zona donde ella vive. Mire, entonces vemos que es testimonio de la mamá de Antonio y el testimonio de la abuelita de Justina. ¿Para qué nos sirven esos testimonios? ¿Qué vamos a hacer con aquello? Después de haber leído los testimonios, copia en tu cuaderno el siguiente cuadro. Testimonia la abuelita de Justina en 1947 y testimonia la mamá de Antonio en el 2002. Ambos tenían 17 años a esta edad. La abuelita de Justina tenía 17 años. Y la mamá de Antonio tenía 17 años. Ella decide postular a la universidad a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? ¿Cuál es el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? ¿Qué nos dice la abuelita de Justina en ese año?
que las mujeres tenían que aprender a lavar, cocinar, ¿qué más? A bordar, porque esas eran las labores que supuestamente eran solamente, exclusivamente de las mujeres. ¿Y qué nos dice la mamá de Antonio? La mamá de Antonio nos dice que en esa época ella ya podía postular, hace el 2002, las mujeres podían postular a la universidad y estudiar lo que mejor le parezca, como la mamá de Antonio, que ella estudió Derecho y Ciencias Políticas en la universidad. ¿Cuál era el rol de los hombres en el año 1947 y 2002, según los testimonios? El testimonio de la abuelita de Justina. ¿Cuál era el rol de los hombres? Los hombres tenían que estudiar, trabajar para mantener a la familia, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿Y cuál es el rol de los hombres en el 2002? Que ahora el hombre ya no solamente tiene que trabajar, también dice que deben trabajar las mujeres. Y la pareja o los varones también tienen que aprender a cocinar, a lavar y ayudar en casa en la atención de los hijos. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas y permanecen? ¿Se parecen? No, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen estos roles? En que acá los hombres eran los únicos que tenían derecho pues al estudio, ¿no? Al estudio, al voto, a elegir, más no las mujeres. ¿Qué ha pasado acá? Acá cambia totalmente. Acá estamos en una época machista, ¿no? Los hombres son los únicos que tienen derecho a aquello, al estudio, a tener una profesión, a elegir al mejor candidato, porque ellos tienen derecho al voto. En cambio, acá ya tenemos una sociedad de igualdad. Estamos en una igualdad, ya la Constitución nos defiende a nosotros, ¿no? Tenemos igualdad de oportunidades tanto los hombres como las mujeres. ¿En qué se diferencian los roles de la mujer y los hombres en ambas épocas? Cambios. ¿En qué se puede diferenciar? Acá es una sociedad machista y cambió a una sociedad igualitaria, ¿no? Que tenemos la igualdad de derechos. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Porque acá las mujeres nos dicen bien claro, ¿por qué existen esas diferencias? Porque fueron criados así. Fueron criados de esa manera. Aparte de aquello, la constitución política no nos apoyaba. Entonces, toda la sociedad decía, ahí no es que la mujer, la sociedad decía que solamente los hombres tenían derecho a estudiar y a ejercer el voto cívico, ¿no? Para escoger a sus futuros gobernantes, ¿no? Ahí acá no. Acá en esta igualitaria acá nos dice bien claro que tanto los hombres como las mujeres tienen igualdad de estudiar, tenemos la igualdad de votar. Ahora nosotros ya votamos, elegimos a nuestros representantes, ¿no? A nuestras autoridades. Entonces, niños, ¿qué van a hacer ustedes? Lean bien y vayan buscando la información. Yo les he dado algunas ideas, pero ustedes van a ir buscando la información para que completen. Esto de acá es una actividad que ustedes me la tienen que mandar, ¿ya? Ahora, continuemos. Dice, en los tiempos de la abuelita Justina se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. A pesar de eso, ¿y por qué creen ustedes que esto sucede? Porque así como la abuelita de Justina la criaron, ¿no? Pensando que las mujeres deben aprender a lavar, a cocinar para que sean buenas esposas, la abuelita de Justina con los años que tiene, pues es el mismo consejo que le da a su nieta. Pero esto ya cambió. ¿Pero qué nos dice? Esto contribuye a una permanencia. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto constituye un cambio. Niños, nosotros actualmente ya sabemos que la Constitución nos apoya, que hay igualdad de derechos. Eso tenemos nosotros que saberlo, leerlo, para hacerlo respetar. Si no lo conocemos, si nosotros no indagamos en aquello, entonces cuando no sabemos nuestros derechos, ahí es donde se pueden dar hasta los abusos, ¿no?
que los hombres, o pensar que la sociedad piensa que los hombres son los únicos que tenían esos derechos que antes tenían. Y que si un hombre ayuda a cocinar a su esposa, ya lo tildan de otra cosa. Que si un hombre tiene que cuidar a sus hijos, sacarlos a pasear, ocuparse de sus estudios y todo, ya lo tildan de otra cosa. Entonces, esas ideas preconcebidas hay que tratar de cambiarlo. Justamente por eso es el tema de ustedes, este tema que es un tema muy, muy interesante, muy bonito para que tanto hombres como mujeres o niñas como niños como ustedes conozcan sus derechos, que haya igualdad de derechos y eso nos protege la Constitución. Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para identificarlo te invitamos a leer el texto del anexo. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Uy, van a leer ustedes un tema muy bonito en la sociedad virreinal de 200 años atrás. Y el texto del anexo 2, historias del voto femenino en el Perú. Asimismo, dice, vuelve a leer el texto del anexo 1 del día 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Estas desigualdades ustedes lo tienen del anexo 1 del día lunes. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a buscar para que ustedes lo vuelvan a dar una repasadita, ¿no? Una repasadita. Entonces, vamos a ver el texto 1. Veamos, ¿qué roles desempeñaban, dice, mujeres y hombres en la sociedad virreinal durante los siglos XII, XIII y XVIII? Se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quiere decir los grandes hombres, dice élite porque ellos son los hombres que tenían plata, tenían dinero, ellos los que tenían derecho, quienes eran los intelectuales, educadores y directores espirituales, ¿no? Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirla en mejores esposas y mejores madres. Miren lo que ellos pensaban antes en esta sociedad. Vamos a verlo en lo otro más grande porque acá está muy chiquitito, ¿ya? Muy bien, entonces dice, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Repasamos de nuevo, yo lo estaba leyendo allá. Dice, durante los siglos XII, me da cieguita estoy. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Miren lo que nos dice la educación que ahora nos dicen anoto que tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a elegir tantas cosas. Antes no lo era. Antes solamente las mujeres eran criadas, ¿no? Para convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Si no querían aquello, se podían ir a los conventos. Miren esta idea que tenían ellos. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Miren lo que nos dice. En la época de la colonia, a la mujer se le concebió como un ser inferior o subordinado al hombre. A ver. ¿Qué pasó? Ya estoy. Quería poner acá. Entonces, miren, ve cómo la tenían a la mujer en la época de la colonia. Oye. Acá nos dice. ¿Para qué la educaban así? Para contraer matrimonio. Requería del consentimiento paterno, es decir, papá tenía que dar la autorización. Y una vez casada, quedaba bajo la protección legal del esposo. Es decir, pasaba del lado paterno de la familia del papá y una vez casada, él pasaba al lugar del esposo. Entonces quiere decir que el esposo era el único que tenía la decisión dentro del lugar. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal.
era dependiente. ¿Por qué se le dice dependiente? Porque ella no trabaja, ella no tiene estudio, no tiene nada, y el único que aportaba económicamente era el esposo. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Miren lo que nos dice. Este es en la época de la sociedad virreinal. A ver, ¿qué más nos dice? Está muy interesante la lectura. En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La Perfecta Casada, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta y ensayo cómo se ha ordenado el tiempo para que sea bien expedido, dedicado a las mujeres casadas a fin de que contribuyan bien su tiempo. Vamos a borrar eso que se ve feo ahí, que está Ay, chichi, ese no era. Ay, Dios santo, ¿dónde está el borrador? Eso es cero. Ya está, ya. Ahora sí. ¿No? Miren, ve todo lo que nos dice. Dedicado a las mujeres casadas a fin de que contribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. Miren la manera de que educaban a las mujeres en ese tiempo. En aquella época se escribieron algunos textos. Ya lo leía. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y a cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y artes manuales, que podían servirle para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar. Miren la forma de educar que tenían antiguamente, ¿no? Ahora vamos a ver el voto de las mujeres. La historia del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que aprender un largo recorrido para que se les reconozca derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se les consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad. Eran los argumentos generales esgrimidos, ¿no? De eso era lo que nos decían, que nosotros no éramos capaces de solucionar problemas, que nosotros no éramos capaces de poder estudiar y tener una profesión, que nosotros no éramos capaces, nos decían de eso, de que no podíamos trabajar. Eso es lo que nos trata de decir con sus palabras. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los perjuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y las hijas y las demás familiares, porque así eran criadas y así eran formadas de hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando del tiempo del virreinato, ¿no? Que las mujeres solamente eran útiles, porque así nos decían que éramos útiles solamente para ser una buena esposa, para tener una casa limpia. Eso es lo que nos decían ellos. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú, durante el siglo pasado, ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia. ¿Qué significa alfabetas? Que supieran leer. No dice analfabetas, dice alfabetas, que ya supieran leer. A ellas, que supieran leer, que fueran mayores de edad, que deberían estar casadas o ser madres de familia. Aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad,
Si no tenían la mayoría de edad, pero al menos eran casadas y tenían que ser madre de familia para tener acceso al voto. Sin embargo, en la práctica, esta norma era letra muerta, pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar con entera libertad. Mire cómo se pensaba antiguamente. En 1955 se promulgó la ley, la 12.391. Ay, no lo voté. En 1935 se promulgó la ley, la 12.391, que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21, que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18, con el mismo requisito. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes, aproximadamente el 34%, eran mujeres y el 66% eran hombres. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos políticos, y así se promovió el derecho a ser electas y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegido o elegida se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que, incluso en estos tiempos, las relegan al ámbito doméstico. A pesar que han pasado muchos años, hace 200 años, aún todavía se sigue con esa forma de pensar. Pero ahora nosotros ya hemos visto, ya tenemos mujeres en el Parlamento o en el Congreso. Tenemos mujeres congresistas, mujeres que trabajan en diferentes instituciones del Estado. Actualmente tenemos una alcaldesa, ¿no? Entonces ya vemos mujeres alcaldesas en diferentes lados. Entonces hemos avanzado bastante en esto de la participación de la mujer en el proceso político peruano, en los derechos que tenemos nosotros. Ahora nosotros sabemos que nuestro derecho es estudiar, formarnos como buenas ciudadanas, tener una profesión y después podemos elegir una pareja. Primero formarnos, primero lograr nuestras metas, nuestros propósitos, lograr ser una buena ciudadana, un buen profesional y después ya pensar, ¿no? Pensar después en formar familia. Primero tenemos que formarnos nosotros mismos, nuestras metas, nuestros propósitos, lo que queremos es primero somos nosotros, para después ya compartirlo con otra persona y después dar a nuestros hijos. Entonces, miren qué interesante este tema del voto de las mujeres en la sociedad y cómo ha cambiado. Antes se pensaba de forma distinta. ¿No? Acá está historia del voto femenino en el Perú, que ya los leí. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Después de haber leído, yo los he leído junto con ustedes, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno en una hoja de rebuzo y responde las preguntas. ¿Cuáles eran o son los roles de las mujeres y los hombres? Dice, en el virreinato, en la época del virreinato y en la época de la actualidad. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? ¿Qué roles cumplían los hombres en el virreinato y qué roles cumplen ahora los hombres en la actualidad? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? ¿Qué roles cumplen y cuáles han sido los cambios de las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿No? Hay que analizar, hay que reflexionar, sobre todo es análisis. Leamos, subrayemos, así como es subrayado, subrayemos nosotros para poder después nosotros contestar. Pero para contestar, niños, estas preguntas que de repente se les puede hacer difícil encontrar la idea para poder ponerlas, tenemos que leerlas varias veces. No con una vez que yo he leído puedo entender. Yo para poder entender el tema tengo que leerlo 2, 3, hasta 4, hasta 5 veces para yo poder ya tener una idea clara de lo que me están preguntando y qué es lo que yo tengo que contestar.
Ahora dice, continúa respondiendo. Esto lo tienes que copiar en tu cuaderno y esto de acá también, esta pregunta muy importante, la tienes también que escribir en tu cuaderno. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles en una época a otra? ¿Qué ocurrió? Ahí hemos visto lo que ocurrió, ¿no? Lo hemos leído. En la actualidad, podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Por qué podemos decir esto? Estas preguntitas me las van a responder ¿dónde? En su cuaderno. Ahora dice, teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas anteriores, estas dos respuestas, escribe en tu cuaderno y una explicación sobre los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Trata de dar tú una explicación, cómo entendiste de los hombres en la época del virreinato y los cambios que se han dado en la actualidad. ¿Ya? Eso lo tienes que escribir y responder acá. Tras haber escrito tu explicación, esta explicación acá, esta explicación, dice, tras haber escrito tu explicación sobre los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, revisa utilizando la lista de cotejos si es necesario mejora tu explicación. ¿Qué estás haciendo? Tú te estás autoevaluando. Tus argumentos están basados en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y la actualidad, ¿sí o no? Describiste cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, ¿sí o no? En tus argumentos, utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en el tiempo del virreinato, en la actualidad. Estos son los cambios temporales que tienes que utilizar al momento de escribir tu explicación. Entonces, estos criterios me van a servir a mí, qué es lo que escribí, para ir revisando y mejorando si fuera necesario. ¿Ya, niños? Con tu familia. Comenta con tus familiares los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. También señala cuáles de esos roles han cambiado y cuáles permanecen y plantéale estas interrogantes. ¿Estás de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato y los que desempeñan en la actualidad? ¿Por qué? Esto no significa que ustedes lo van a escribir en su cuaderno. Estas preguntas le van a hacer ustedes a su familia y ellos le van a dar una respuesta, ¿no? Ustedes le van a hacer las preguntas. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres se mantienen actualmente? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer para que tantas mujeres como hombres podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Entonces, estas preguntas le van a hacer ustedes a sus familiares. Acá dice con tu familia, a tus familiares le van a hacer. Y ustedes también se van a enriquecer con las respuestas que ellos les den. Reflexiona. Recuerda la meta de hoy, explicar. Entonces, la meta de hoy es esta que está acá, explicar. Pero para que expliques tienes que llenar esos cuadros para que tengas una mejor idea de lo que vas a hacer. Los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Ahora responde. Lo vas a responder en forma oral, me lo vas a mandar por audio. ¿Lograste explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? Esos cambios que se dan, ¿no? ¿Cuándo se dan y cómo se dan? ¿Qué dificultades tuviste y cómo los superaste? Entonces estos niños me lo van a mandar por audio, ¿ya? Bueno, chicos, entonces acá nos quedemos. Gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, sabe cómo nos comunicamos. Algo muy importante, no se olviden de las mascarillas, del lavado de manos y del alcohol. Yo sé que se los hago siempre recordar todos los días, pero es importante que ustedes también lo recuerden, porque a veces nos olvidamos y no lo hacemos. Entonces tenemos que recordarlo todos los días. Cuídense mucho y los quiero bastante. Chao, chao.